que terminemos toda la teoría general del contrato, que es lo atinente a la ineficacia del contrato, hoy invalidez y la próxima semana la ineficacia en sentido estricto, ¿qué estamos haciendo con ello el martes? Estamos terminando toda la teoría general del contrato y estamos en capacidad de empezar el día jueves a estudiar cada uno de los contratos en particular que regula el Código Civil en el libro quinto, segunda parte. Y vamos a ir explicando cada uno de esos contratos que están regulados en el código de una forma individual. Y parte de los ejercicios que yo voy a ir solicitando es que de forma individual ustedes hagan una labor de investigación por obtener un contrato en función de los que estamos desarrollando. Por ejemplo, si vamos a explicar el contrato de promesa de compra-venta de un bien inmueble, la labor de investigación de ustedes va a ser obtener una copia, sea física o electrónica, de un contrato de compra-venta de bien inmueble para que puedan comprender a plenitud el contenido del contrato. Vamos a acercarnos a ese derecho vivo, a ese derecho contractual. No me voy a conformar yo con decirles cuál es su definición, cuáles son sus caracteres, cuáles son las principales cláusulas y cuál es la principal normativa. Claro que es fundamental, pero me va a interesar llegar a esa práctica, el contrato que ustedes lo van a obtener, va a implicar también un proceso de lectura. ¿Y qué vamos a lograr fusionando esa investigación de cada contrato que ustedes obtengan con la explicación que doy? Una comprensión integral de lo que es la esencia de cada contrato, determinando sus características, determinando su finalidad. Y eso, por supuesto, no tiene un valor específico, pero hacer la labor de investigación les va a servir mucho al momento que se empeñen su examen parcial y particularmente cuando lleven el curso de Derecho Notarial. Ya no les va a sonar extraño a ustedes el tema de determinado contrato, porque en notariado les van a explicar la parte instrumental, formal, pero la esencia, el contenido, ese derecho sustantivo contractual, no, porque para eso es el curso de Derecho Civil 4. Andrea Ramírez, ¿podemos conectarnos? Andrea. Vamos a explicar lo que dice 10 Picasso. Siempre estamos en la parte general de lo que es la ineficacia. Y después de la ineficacia, ya vamos a estudiar los supuestos, los ejemplos concretos. Martina se encuentra. Si no están las dos compañeras, necesito que Sí, alguien... doctor. Aquí Martina, estoy. vamos. Sí. Siempre estoy yo esperanzado a que usted nos entre a apoyar y nunca nos falla. Bueno, entonces estamos en la etapa general, todavía no hemos ido a ver los supuestos concretos, solo estamos explicando nuevamente la ineficacia. Entonces necesito que en el texto leamos despacio en la página 515 la definición que nos da, página 515, la definición que nos da el maestro 10 Picasso en cuanto al concepto de lo que es ineficacia. Despacio, por favor, y la escuchamos. Bueno, de acuerdo, doctor. Según 10 Picasso, dice, la ineficacia del contrato es además una sanción. Bueno, esa era la segunda parte que yo tenía señalada. La falta de producción de consecuencias o, cuando menos, de aquellas consecuencias que normalmente deberían haberse producido y que pueden ser razonablemente esperadas en virtud de la celebración del contrato. Luego, la ineficacia del contrato es, además, una sanción. Si por sanción entendemos la consecuencia que el ordenamiento imputa o anula a la infracción de sus preceptos. El carácter sancionador ¿Sí? de la ineficacia es claro. Hasta ahí. Muchas gracias, ahí. Martina. A Perfecto. la orden, doctor.
Ahora vamos a explicar lo que leyó Martina. Martina nos leyó una explicación de lo que es la ineficacia del contrato y qué significa, de acuerdo al maestro Díez Picasso, le asigna caracteres diferentes de suma importancia. Vamos a ir en orden a recapitular lo que dijo Martina. La ineficacia, dice el maestro, es la falta de producción de consecuencias. Hablamos de ineficacia, es lo contrario al término de eficacia. La eficacia surte los efectos normales y propios del contrato que expliqué anteriormente. En la ineficacia no, es en sentido contrario. No produce esos efectos jurídicos, esas consecuencias propias del contrato por las anomalías, por las irregularidades, por las patologías que presente. O cuando menos de aquellas consecuencias que normalmente deberían haberse producido y que pueden ser razonablemente esperadas en virtud de la celebración del contrato. ¿Y cuáles son esas esperadas? Las características o efectos propios, compraventa, traslado de bien, cambio de precio, por ejemplo. Pero aquí no sucede, en la ineficacia no se dan esos efectos. Por tanto, dice Díez Picasso, la ineficacia del contrato es además una sanción. ¿Por qué es una sanción? Porque el derecho, el caso del Código Civil nuestro, vamos a ver que tanto en la nulidad, artículo 1301, y en el caso de la anulabilidad o nulidad relativa, constituyen una sanción del ordenamiento jurídico a un contrato que presenta irregularidades que lo hacen ineficaz. ¿Cuáles son esas irregularidades? ¿Cuáles son esas anomalías? Vamos a estudiar las causas que pueden originar la nulidad. Sin embargo, en otras clases ya hemos ido mencionando algunas de las causas que pueden provocar la nulidad absoluta del contrato, o bien la nulidad relativa o la nulidad parcial. Por eso estamos englobados en el término ineficacia del contrato. En ese orden de ideas, si hablamos de que la ineficacia viene a ser la sanción del ordenamiento jurídico, ¿qué vamos a entender por esa sanción? Por la consecuencia que el ordenamiento imputa o anula a la infracción de sus preceptos. El carácter sancionador es el de la ineficacia, provocado por ciertas conductas antijurídicas, ya sea la nulidad absoluta, la nulidad relativa, una rescisión, una nulidad parcial. Ya estamos bien ubicados, ya entendimos qué es la ineficacia, la ausencia de consecuencias jurídicas, un acto jurídico o las irregularidades que presenta. En las diapositivas clasificamos, de acuerdo a lo que yo escribo, en una dicotomía por razones didácticas, ese tipo de ineficacia. La primera, la ineficacia más grave, la sanción más intensa es la ineficacia estructural. Y esa ineficacia estructural, ¿qué figura vamos a ubicar? La nulidad absoluta del contrato que se encuentra regulado en el artículo 1301 del Código Civil. En la siguiente categoría de esta agrupación de la ineficacia es la ineficacia funcional. Y ahí vamos a ubicar la nulidad parcial y la rescisión del artículo 1579. Entonces ya tenemos esas dos clasificaciones que atienden a la estructura y a la función de los contratos para agruparlas bajo una sombría, un denominador común llamada ineficacia contractual. En ese orden de cosas, vamos a iniciar a explicar qué es la primer figura que provoca la ineficacia contractual de orden estructural, que se llama nulidad absoluta del contrato. Abro un espacio
por si alguien tiene alguna duda de lo que he hablado y explicado, antes de entrar con la nulidad absoluta, abro el espacio, alguna pregunta, un comentario, aclaración. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido, Ronald. Buenas tardes, doctor. Perdón. Ahorita me surgió una duda. Viera que yo estaba analizando que usted había mencionado la anulabilidad O nulidad relativa, relativa, sí. ajá, y anulabilidad. Entonces yo ahí como que me hago bolas. Es que todavía no he entrado a explicarlas, ¿verdad? Voy a explicar separado la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Ojalá no se haya caído Ronald. Bueno, siempre Ronald que Perdón, licenciado. participa tiene... No se cayó, va Ronald. Eso no lo he explicado. En este momento solo expliqué la ineficacia, que es sus características, sus consecuencias. Ahorita vamos a estudiar ya las figuras propias, pero no he explicado ni la nulidad absoluta ni la relativa. Es decir, no nos adelantemos, eso lo voy a explicar en este momento. Gracias, doctor. La participación era ver en cuanto a lo que expliqué, solo lo relativo a la ineficacia. Pero Muy bien, doctor. para que podamos Gracias. comprender las figuras, si quiere Ronald, empecemos de una vez. Solo te adelanto, un sinónimo es anulabilidad o nulidad relativa. Esos son, los puedes utilizar indistintamente. Ok. Anulabilidad o nulidad relativa. La figura que sí es diferente es la nulidad absoluta. Ok. La que vamos a explicar ahorita. A la nulidad absoluta le podemos llamar también una nulidad radical, una nulidad de pleno derecho. Gracias, doctor. Muy bien, vamos a la nulidad absoluta en este momento. Es necesario que también no olvidemos nuestra valiosa exposición de motivos y podamos hacer las consultas específicas de lo que establecieron los juristas al momento de redactar los motivos y el sentido de regular la nulidad absoluta en un caso en particular. La exposición de motivos nos ayuda muchísimo porque lograron aclarar el maestro Ojeda Salazar, que es un ilustre maestro, las diferencias entre la corriente de la inexistencia de un contrato y lo que es su nulidad, haciendo las diferencias entre la nulidad absoluta y relativa. Y en ese código abrogado establecen una serie de reflexiones y explican el porqué de la regulación actual, fundamentando los códigos europeos que sirvieron de influencia para redactar este proceso de reforma y de revisión. Un tema importante que señalo yo aquí es que la exposición de motivos dejó por un lado, superó el tema de acto jurídico y al abandonarlo incorporó el término, como es de ese conocimiento, de negocio jurídico. En nuestro Código Civil actual, voy a explicar esta teoría general de la nulidad, que estamos llegando a la ineficacia, a la invalidez y a la terminación del contrato. La teoría de la nulidad se encuentra regulada en el Código Civil vigente en el libro quinto, en su primera parte, título primero, que se denomina obligaciones en general. El derecho de obligaciones de los artículos 1301 a 1318 del Código Civil. Bueno, ya estamos en materia, ya hicimos el calentamiento específico, ya entramos al juego con toda esa preparación a explicar qué es la nulidad del negocio jurídico. Le decía Ronald que los términos que podemos utilizar indistintamente como sinónimos de nulidad absoluta es una nulidad radical o de pleno derecho. Son denominaciones bastante plásticas que podamos utilizar. La nulidad absoluta del contrato es la sanción más fuerte, la sanción más severa que el ordenamiento
produce a este contrato. ¿Por qué? Ab initio está estableciendo la sanción a este contrato por las irregularidades que presenta. ¿Y qué significa ese término en latín ab initio? Desde el inicio del contrato, el legislador le está aplicando la sanción más fuerte. Y si le está aplicando la sanción más fuerte, que es la nulidad absoluta del contrato, desde su inicio, esto implica que el contrato es ineficaz y por consiguiente no surte los efectos jurídicos propios. Por eso se le llama una nulidad radical o de pleno derecho. En teoría, de acuerdo a la norma, no necesita una declaración judicial para la nulidad absoluta. Por eso se dice que la nulidad absoluta es ipso iuri. Es tan vulnerable el sistema del 1250 y el orden público que no debía necesitar declaración judicial. Esa es en la norma, pero en la praxis, en esa práctica tribunalicia, es necesario plantear, instar la acción de nulidad mediante un juicio que se llama un juicio ordinario de nulidad del negocio jurídico. Poner, actuar a la jurisdicción, acompañar los medios de prueba y formular la tesis argumentativa que explica por qué estamos solicitando la nulidad absoluta. En síntesis, es necesario esa declaración judicial, aparte que el código la establece, que es una norma vigente en esa parte que carece de positividad. En ese sentido, cuando ubicamos el escenario de la nulidad, hacemos referencia que no ha surtido efectos desde ese inicio. Y la nulidad viene a manifestarse como un vicio a esa estructura del contrato, que podemos señalar cuál es el motivo o la razón que lo ha generado. Una formación del contrato defectuosa, viciada, irregular, imperfecta. Por ejemplo, si hablamos de la formación del contrato, asumamos que en la formación del contrato, cuando se configura esa perfección, una de las partes ejerció un ardid, una maquinación tendiente a engañar a la otra parte, induciéndola a error, a contratar. Esto es lo que se llama el dolo civil. Dolo civil es engaño, artificio, una maquinación, preparación intelectual para inducir a una persona a error. Y este error que le implique contratar bajo una creencia, bajo una apariencia errónea. El dolo provoca el error y la persona contrata sumida en el error. Sumida en el error como causal de ese dolo. Entonces, ¿qué estamos estudiando ahí? Que el 1251 establece los requisitos esenciales o constitutivos para la validez del negocio jurídico, capacidad, consentimiento y el objeto. Pero ese consentimiento ordena, exige el 1251 que sea libre de vicios. Es decir, tiene que ser un consentimiento basado de una forma racional, consciente y libre. Y aquí lo que yo estoy hablando es un ejemplo de un vicio. Y este dolo, si lo logramos probar que provocó el error y la otra persona contrató, hay un vicio y esa es una causal, es un argumento para poder solicitar al juez la nulidad del negocio jurídico porque está fundamentado en un contrato viciado que no debe provocar efectos. En otras palabras, la persona que incurrió en un error inexcusable, si hubiera tenido conocimiento de esos extremos acordes a una realidad, no hubiera celebrado el contrato, si hubiera tenido esa claridad precisa. Ese es uno de los ejemplos. La nulidad no es el único. Entonces, esa nulidad de pleno derecho va a ser una forma de ineficacia que va a ser intrínseca, inherente al negocio mismo, impidiendo que produzca los efectos jurídicos con una nulidad ipso iuri.
Es de obligatorio análisis el artículo 1301. Y sí necesito que alguien me lo lea puntual, claro y despacio, sin cambiar términos de cada palabra. Entonces, escuchemos a alguien que quiera participar voluntariamente con la lectura del 1301. Buenas tardes, doctor. Bienvenida. Artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto si son revalidables por confirmación. Maite, Dígame. usted dijo literalmente, no producen efecto si son revalidables por confirmación. Ujú. No producen Y efecto así lo si dice. son revalidables por Y lo vuelve a repetir ahorita, lo vuelve a repetir. Ajá. Se lo voy a repetir, Maite. No ha captado usted. Mire lo que le está diciendo Freddy. Si son. Sí, usted literalmente lo ha repetido 2 veces. Nulidad absoluta no produce un efecto si son. El ni lo cambió por el sí. Ah. Sí. Ah, dije ni son. Me cuento, me di. 2 veces. Bueno. Ahora, Maite, quiero que me explique la diferencia entre ni son revalidables y si son revalidables. ¿Son sinónimos? No. Son contrarios. Entonces usted lo leyó en contrario a lo que establece el legislador. Claro, no leí, si leí ni son, totalmente lo dije contrario. Sí, pero ya se dio cuenta de la gravedad. Usted me puede decir, es que ni, y por sí, no, hombre, eso es intrascendente, es una sola palabrita. No. Le cambió puede. radicalmente todo. Pero usted, ¿qué está leyendo? El código. Dice Ronald que el código de él, Ronald tiene un código especial para él. Dice. No, dice si son. ¿Cómo así? Sí, efectos si son. Ah, así dice su código. Mi código dice efectos si son. Entonces el código, no sé dónde lo fue a comprar. Pregunto, doctor, ¿es ni son o sí son? ¿Cuál es lo correcto? Mire, usted, Maite, nos ha metido a una confusión, nos ha metido un lío que ahorita los compañeros saben que está usted general, es una gran confusión y yo lo que menos quiero es inducirlos a confusión. Mire toda la explicación. Ok, entonces voy a tirar mi código. No, yo no sé dónde lo compró usted, pues, pero hasta eso hay que tener cuidado uno donde lo lee. Lea su código, esa parte, sí Ok. son, dice. Dice No solo, son. no, yo Sí, quisiera es que, sí. yo sí soy como Santo Tomás, ya no confío en todo lo que usted está diciendo, quiero que ponga a la vista el código. Ok, vamos. Aquí en la parte... Sí, pero no lo mueva, no lo mueva. El mío, licenciado, disculpe, también dicen... Pero sí, permítame, Maite, aquí vamos a empezar con cada uno, eso ya no es una atribución mía, ¿dónde compran ustedes sus cosas? Dice ni son, ¿verdad? Sí, dice sí son. O sea que usted, oiga, usted leyó bien con un código erróneo. Oh, ok. No sé si me explico. Ok. Sí, ahí dice sí son. ¿Verdad? Sí. Mire, escúcheme, no míreme, quiero que me escuche Maite.
Muy bien. Me ponga atención. Voy a leer el mío. Ok. Entonces, aquí hay un problema. Voy a separar mis ideas, Mm, porque si no, cada uno va a empezar a lo que tiene, ¿va? Entonces, con lo que explique a todos tienen que saber. Usted leyó bien, ujú, primera conclusión. sí. Segunda conclusión, usted tiene un código que quien lo publicó le cambió el sentido. Entonces, no es un código confiable. Ok. ¿Está de acuerdo en lo que acabo de decir? ¿Cree que la interpretación que estoy haciendo se da cuenta, Maite, por qué me gusta darles participación a ustedes y No, que es no se, importante. y que no se concreten a escucharme? Es que es muy importante, por eso es de que nosotros también tomamos notas en clase para después nosotros estudiar y ver más allá nosotros en nuestro propio estudio y sacar nuestras propias conclusiones. O sea, porque somos estudiantes de derecho, vamos a ser futuros juristas, entonces tenemos que darle esa interpretación que requiere la ley de parte de nosotros, con lo que nosotros hemos aprendido. Y Maite, si usted le da una interpretación gramatical a su código, la va a interpretar bien gramaticalmente, pero la norma que tiene su código es equivocada. Es que ahora estoy que me da algo. Maite, no sé si se da cuenta que ahorita se corrobora mi exigencia de todos los días, de analizar, de separar cada tema. Se da cuenta lo importante, porque cualquiera que dirá, qué cuadrado es el profesor en exigir los términos precisos. ¿Se da cuenta cuál es mi Derecho finalidad? es La derecho, norma no es la misma si cambiamos un sí, un no. Le total. cambió absolutamente. Usted está diciendo que la nulidad sí es revalidable por confirmación. Y Sí, la norma dice no es revalidable por la confirmación. Esa es una de las diferencias de la nulidad absoluta, Maite. La nulidad absoluta sí se puede revalidar por confirmación y la nulidad absoluta no. Pero con ese subcódigo, al yo estoy final, haciendo, mire, al final, qué bueno que usted haya pedido la palabra. ¿Se da ¿verdad? cuenta? Si no participa, no creo que se hubiera dado cuenta de eso. Y se Doctor, lo estudia de esa forma y el problema, deje el examen parcial en su vida profesional, utilizar ese subcódigo que ya lo tiene que estar en el cesto de la basura. doctor, entonces, bueno, también es importante también nosotros Perdone que le llevar la interrumpa. lectura. Otra obligación de ustedes, de todos, son reformas. El día de ayer se aprobó por el Congreso de la República un acuerdo que viene a reformar la ley de tribunales de familia, Código Civil y Código Procesal Civil Mercantil. Importante reforma. Ningún artículo de nuestro curso, pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación porque está reformando diversas figuras. Entonces, ¿qué es el deber ser? Imprimir el acuerdo e incorporarlo en el... Es más, usted debe comprar un código que tenga esa reforma de ayer. Sí, Esperarse unos días a que incluyan el código esa reforma. Pero ¿qué es lo que usted va a llegar a cuando llegue a comprar? No usted, todos. Revisar que ese código tenga las reformas que le estoy diciendo yo que fueron publicadas el día de ayer. doctor, tengo otro código acá y ahorita me acabo de acordar que tengo otro código y sí, en este dice ni son y en Bueno, este otro dice sí son. y si tuviera mi libro no hubiera tenido ese problema. Si hubiera tenido mi texto no hubiera tenido ese problema, le digo, porque ahí lo explico bien. Aquí está su texto. Lea la página 522, 522, voy. donde está el artículo, el 1301. Lo voy a leer otra vez completo. Sí, pero aclaro, voy a hacer una pregunta. Qué bueno que haya participado porque surgió de la corrección. Si no hubiera participado, se queda Nunca. en ese error en la publicación. ¿Y será que a la hora del examen es válido decir, yo constaté con base en mi código y usted me tiene que poner buena respuesta? ¿Cree que sea eso válido? Pues ahora ya no. Antes yo creía que sí porque no me había pasado, pero ahora creo que ya No, no. yo le voy a evaluar conforme la ley vigente, no la que Sí, usted tiene erróneamente.
¿verdad? Sí. Antes de que usted lea eso, Lisbeth Gil, ¿tenía alguna duda, Lisbeth? Y nos estamos deteniendo en esto, pero es importante aclararlo. Lisbeth Buenas Gil, tardes, doctor. ¿tiene alguna duda? No, yo solo también iba a comentar que sí tenía el CISON, pero Usted igual también mande tengo su su código texto, al cesto de la basura, pero no vaya a también tengo comprar su el nuevo. texto y Imagínese, no vaya a comprar el código ahorita, porque lo que le dije, la publicación de ayer, usted va a llegar de un tiempo prudencial a la librería donde va a ir para ir a pedir que tenga incluido la reforma que le di ayer, para que no incorpore el pedacito del Diario Centroamérica ahí, muy incómodo sí, tenerlo. doctor, sí. Yo también cuando leí su texto y como tengo, o sea, su texto y el código, yo le iba a preguntar cuando la compañera estaba leyendo, Qué pero ella solito lo importante. aclaró. Pero, o sea, Gracias. usted ya tenía la duda, Lisbeth. Yo ya tenía la duda porque cabal cuando usted Excelente. bueno, en lo que usted publicó, ¿verdad? En las diapositivas se puso el 1301, entonces yo lo subrayé en mi código. Excelente. Que es Cuando clave ese vi el artículo. texto, Es sí clave. cambiaba el ni y el sí, entonces yo por eso le iba a comentar. Le iba ¿Y a preguntar, pero ya no. ¿Y qué opina? Que yo soy muy exigente en este tema de respetar el contenido de los preceptos y no cambiar por sí, por no, más, menos. ¿Será que soy muy Sí, exigente o eso es lo correcto? no, es lo correcto porque sí, con el código que yo tengo sí cambia bastante todo el concepto Y usted ha percibido que siempre insisto en lo mismo, en la lectura. sí. Todas las clases. Yo creo que ya los aburrí con el tema. Pero dígame si no es importante. Libre, solo para derecho civil. No, para todo. Bueno, imagínese un abogado plantear una demanda con un artículo mal redactado, no le va a decir al juez, fíjese que donde yo lo compré fue una publicación defectuosa. No, señor, usted es conocedor del derecho, pues. Sí, doctor, gracias. Y nada menos que el sí y el no nos arruinó todo. Sí. O sea que ahí Gracias. ni siquiera entramos a explicar la norma. Nos quedamos en lo que Maite dio en la llaga y vemos que no sé qué porcentaje, pero asumo que son bastantes en el caso de Maite. Entonces la recomendación para Lisbeth Maite es aplicable a todos quienes tengan un código erróneo al cesto de la basura y vayan a comprar uno cuando tengan publicadas las reformas del día de ayer. Porque esas reformas tienen que ver, repito, ley de tribunal de familia, Código Civil y Código Procesal Civil Mercantil. En el mismo acuerdo está la reforma. Entonces, cuando ustedes compren Código Civil, tienen que estar, pero cuando quieran su ley de tribunales de familia, también. Y cuando tengan el Código Procesal Civil Mercantil, también, porque no están separadas las reformas, los tres cuerpos legales, están en el mismo acuerdo. ¿Me explico? Bueno, Sí, doctor, gracias. bueno, Lisbeth. Maite. Vamos, corre y va de nuevo, Maite. Ya veo qué bueno que haya participado. Ahora sí. Hoy sí. Lo que cambia una N y una S. Como si estuviera jugando a lotería, limpiemos el cartón y vamos de nuevo. Otra vez. Con el 1301. Muy bien. 1301 del Código Civil dispone: hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Ahora el 1302. 1300, por su parte, el artículo 1302 señala: la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público. Quiero que analice la pregunta que le voy a formular. Ok. ¿Usted está de acuerdo en lo que dice la norma, que sea el Ministerio Público que pueda plantear la nulidad de ese negocio jurídico? Porque ahí está legitimando, estamos hablando de la legitimación, quienes pueden instar o plantear la nulidad del negocio jurídico. Y aquí señala las partes, quienes tengan interés o por el Ministerio Público. El Ministerio Público, en función de ese artículo, podría plantear la nulidad absoluta.
Siento que... ah, No se trata de lo que siente, si siente alegría, tristeza, no. no, Aquí con eso me detuve. es de hacer la aplicación de la normativa, ya todos se la están escribiendo. Sí, Procuraduría General de la Nación. Y es lo mismo eso que la Procuraduría de Derechos Humanos. No. ¿Cuál es la función de la Procuraduría General de la Nación? Y a mí no me va a manejar falacias porque yo fui Procurador General de la Nación. Entonces no me puede vender falacias. Como ex Procurador General de la Nación, apliqué. ¿Cuál es la función de la Procuraduría? Primero no me ha aclarado lo que escribieron sus compañeros. ¿Está de acuerdo con lo que ellos dicen? Sí. ¿Por qué? Porque pienso, bueno, el Ministerio Público Alguien quédese conectada en la cámara. Alguien Okay. de los que escribió es correcto, la Procuraduría General. Pero recuérdense que yo insisto, no solo decir en tal situación. Necesito que me digan el fundamento y el por qué. ¿Se da cuenta, Maite, que yo no basta con que digan el examen sí, no, que me interesa argumentar, razonar, fundamentar. Quienes escribieron Procuraduría General de la Nación es viable, pero entonces entremos al ruedo. Fácil es escribirlo, pero quiero saber en qué fundamentan su respuesta. Aquí vamos a ver los chats, quienes escribieron. Carlos Barco, Mildred, y alguien más que no logro ver aquí. Pero Mildred, Ninet y Carlos Barco, conecten la cámara. No va a colapsar esto con que estemos tres al mismo tiempo. No pasa absolutamente nada. Mildred, y esto que voy a explicar les va a servir no para este artículo, ni para este curso, eso les va a servir para toda su vida. Maite va a ser la nueva estudiante que va a aprender esta explicación. Pero Carlos Barco escribe, solo que Carlos Barco esté allá entre las inundaciones que hay en Esquipulas. Doctor, perdone, Dígame. ya tengo la respuesta. Según el decreto 25-97 del Congreso de la República, los asuntos en que se menciona el Ministerio Público, salvo materia penal, procesal penal o constitucional, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Muy bien. ¿Qué implica eso? Entonces, Martín, es correcto lo que acaba de leer. ¿Cuáles son sus consecuencias? Yo les voy a explicar hasta el origen de lo que acaba de leer Martina y el por qué. Las consecuencias es que en todos los artículos, y atención, en todos los artículos del Código Civil y Procesal Civil y Mercantil que se aluda a Ministerio Público, ya no van a interpretar Ministerio Público, van a interpretar Procuraduría General de la Nación. Entonces, quiero preguntar, ¿alguien sabe cuál es el origen y el motivo de esta normativa? ¿Por qué? Se las tienen que haber explicado en varios cursos. Bueno, ¿no hay ningún voluntario? ¿Cuál es el motivo y la razón? Buenas tardes, Eli. Buenas tardes. Bueno, yo lo que entiendo es, por ejemplo, que si el Ministerio Público se involucra o debe perseguirlos por ser digamos, que se está como violentando la fe pública, o estoy completamente perdido. Vamos aquí tenemos que explicar bien, y es importante porque esto les va a servir no para civil, esto es para toda su formación de juristas. Vamos a hacer un poco de historia, Gabriel, el porqué de lo que leyó Martina. Gabriel, en cuanto al Ministerio Público, va a intervenir en todo, de acuerdo a la Constitución y a su ley orgánica, es el que tiene el monopolio de la investigación y persecución penal. Repito, el Ministerio Público tiene la obligación de la investigación y la persecución penal, no solo a solicitud de parte, hasta de oficio.
Recordemos que hay delitos de acción pública. En el caso que usted dice, es uno de esos delitos en los cuales va a investigar y si encuentra indicios va a formular la acusación. Ese es un ámbito, pero también el Ministerio Público tiene la obligación del cumplimiento de leyes. Mientras que la Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa al Estado. Representa todos los intereses del Estado, ejerce funciones de asesoría y de consultoría en todos los temas de Estado, excepto los del organismo judicial, ¿verdad? Porque hay una separación de poderes y del Congreso. Básicamente es en cuanto a los organismos de la administración pública, organismo ejecutivo. Ejemplo de lo que le estoy diciendo es que emite opiniones, dictámenes en asuntos de jurisdicción voluntaria, todos los que establece Código Civil y Procesal Civil, repito, ahora es Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Por las funciones del Ministerio Público, ámbito penal y la Procuraduría en función de los intereses del Estado. Entonces, si Gabriel me pregunta, ¿quiere decir que la Procuraduría no puede intervenir en penal porque está en el Ministerio Público? Claro que sí, porque aquí lo que atañe son los intereses del Estado en un proceso penal. El MP va a ser el que ejerce la persecución, pero si hay intereses del Estado, va a comparecer la Procuraduría como un querellante. Ejemplo, Gabriel, en los delitos que plantea evasión tributaria, lo que hace la Procuraduría no es la responsabilidad penal, busca una reparación digna para el Estado. Estoy poniendo en los ejemplos de la SAT, que no es el único. Cualquier otra institución que genere daños al Estado en materia penal, él constituye como un querellante adhesivo. Y, por supuesto, interviene en todo el resto de procesos, en lo contencioso administrativo. Evacúa audiencias. En muchos amparos por disposición de ley se le configura audiencia como tercero interesado en todo lo que sea de representación del Estado. Y termino esta explicación que es importante. El origen es una reforma constitucional. Antes de 1993, quien ejercía todas esas funciones era el Ministerio Público. Y a partir de esta reforma se separó las dos instituciones. Se creó la Procuraduría General y el Ministerio Público, separando las funciones y competencias que acabo de explicar. Antes del 93 era una sola institución. Por eso es que los códigos mencionaban al Ministerio Público. El Ministerio Público hacía la función penal y también la representación del Estado. Eso era inadmisible y no era razonable. Por eso es que existen ahora totalmente independientes esas dos instituciones. Cuando ustedes lean Ministerio Público en el Código Civil Procesal, se van a tener a la normativa que leyó Martina. Fui extensa la explicación porque había que conocer la raíz histórica y el por qué. Gracias, Gabriel, por su participación. Maite, todo lo que vino a provocar hoy, miren, un tsunami. Un tsunami vino a provocar. Mira hasta dónde nos fuimos a derecho constitucional, a reformas, a ver función del MP y Procuraduría, para explicar. Por eso me gustan sus clases. Que en el Ministerio Público, usted ya, desde que lo vea, se va a recordar de mí y decir, no es Procuraduría General de la Nación. Pero ahorita ya conoció y escuchó el fundamento que le dio Martina. Totalmente. Ese es fundamental. Bueno, gracias por su participación. Ahora voy a explicar el 1301. Hay nulidad absoluta, subraya en su código, en esa parte de un negocio jurídico, cuando su objeto sea contrario. El objeto viene a ser esa realidad material o jurídica sobre la cual recae un contrato, y el contrato, ese objeto es contrario en orden público. ¿Y qué es el orden público? Es un andamiaje de principios y normas que establecen la configuración del orden público. Todo lo que sea un objeto en contra del orden público es una causal de nulidad absoluta para invocarla en la demanda que he hecho referencia. Ese es un motivo. Otra causal, cuando la declaración de voluntad sea contrario a leyes prohibitivas expresas. Por ejemplo, una compraventa entre cónyuges es una causal para plantear la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque la compraventa entre esposos está prohibida taxativamente por la ley y no la podemos celebrar. Algunos bienes que son objeto de estricto dominio público del Estado no son enajenables. También puede ser una causal
contraria a leyes expresivas. Otra causal, ya voy explicando dos del 1301. Otra causal, la ausencia o no concurrencia de requisitos esenciales para su existencia. ¿Cuáles son esos requisitos esenciales, constitutivos o fundamentales? Los que establece el 1251, que hemos estudiado hasta la saciedad, esa norma. Si falta uno de esos requisitos del 1251, que lo hemos citado 500 veces y explicado 1000 veces, esos elementos, si falta uno de ellos, es una causal de ¿qué? De nulidad. Si no hay capacidad contractual, motivo de nulidad. Si un consentimiento viciado, nulidad. Si no se cumplió con la forma y era un contrato solemne, la nulidad. Si el objeto es ilícito, causal de nulidad. Todo debidamente acreditado. Sigamos. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto, ni son revalidables por confirmación. A diferencia, la nulidad relativa sí es revalidable por confirmación. Aquí no se puede porque es un defecto estructural. En la nulidad relativa es de orden funcional. Conclusión, la nulidad viene a ser una sanción más grave que establece el ordenamiento a un contrato irregular que es contrario al orden público, incumple el 1251, es contrario a leyes prohibitivas expresas o al orden público. Todas esas causales son motivo de causal de el requisito para invocar la nulidad absoluta. Otra causal, ejemplo, de nulidad absoluta del negocio jurídico. Martina y yo somos propietarios de un inmueble. ¿Qué quiere decir? Está sujeto a un régimen de copropiedad. Somos copartícipes en una parte alícuota y por X circunstancia dolosa de mi parte, yo comparezco solo a celebrar la compraventa del bien. Esa causal es nulidad absoluta. ¿Por qué? Cuando ustedes estudiaron el régimen de copropiedad, establecieron que hay una copropiedad, una forma especial. Yo para vender mi parte alícuota, la única que tengo derecho, le tenía que haber notificado previamente a Martina para que ella ejerciera su derecho de tanteo en 15 días. Y si ella no la ejerce, puedo vender mi parte. Y yo todavía con el agravante que comparecía a vender la totalidad. Ni siquiera podía vender mi 50% menos el de Martina, porque ni siquiera el mío que no le había notificado para que ejerciera su derecho de prelación. Entonces celebramos la escritura de compraventa y es una compraventa nula de pleno derecho. También va en contra de normas prohibitivas expresas. Cualquier declaración de voluntad que rebase los límites intrínsecos, los límites inherentes, los límites propios de la autonomía de la voluntad va a ser causal para invocar la nulidad absoluta, regulado del 1271 al 1301. Límites de esa autonomía de la voluntad. ¿Y cuál es el efecto? Que todo lo que estamos materializando, insisto, lo que es el principio de la clase, se convierte en una acción procesal. Voy a acudir a un órgano jurisdiccional a plantear la demanda, acompañar los medios de prueba y desarrollar mi tesis correspondiente que justifique esa causal que me sirve de fundamento para plantear la nulidad absoluta, que es la ineficacia del contrato desde su inicio con efecto recuperatorio. ¿Y cuál va a ser la naturaleza del efecto recuperatorio? Depende del contrato que estamos invocando y planteando esa nulidad. Pero aquí, insisto, se va a desarrollar a través de una acción de nulidad. Cambiemos a otra figura que también genera ineficacia en el contrato, muy diferente a la nulidad absoluta, diferente. La nulidad parcial del contrato regulada en el artículo 1308. Betsabé Chojolán, Betsabé, que ingresó temprano a clase, podemos leer el 1308. Sí, licenciada, ahorita se me... Sí tiene códigos confiables, Betsabé. Sí, yo me confundí porque dijeron sí, entonces pensé que era que lo tenía mal, era yo porque ya tenía ni, entonces ya le estaba tachando No. para corregir. Ah, usted tenía el ni. Ajá. Está bien.
Sí, me confundí, entonces ya le estaba marcando con una X para poner el sí, pero después fue como, no, sí, era ni. Es que al final, un error nos ayuda a todos para verificar si estamos mal o estamos bien. Eso no quiere decir que no vaya a adquirir la reforma que le señalé que fue publicada ayer. Sí, igual, ¿O usted ajá. cree que como no, esa reforma no será objeto de evaluación en el curso, no es importante adquirirla? No, bien, siempre hay que mantener al día los Claro, códigos. claro. Todo lo que viene por delante, por supuesto. Ajá, sí. Y de aquí no le hablo de un instrumento, le hablé de 3. ¿Cuáles son las reformas que dije? No me diga los artículos, pero los instrumentos que mencioné, ¿cuáles fueron? Ay, no recuerdo bien, solo. No recuerdo. Catherine Matías, no se desconecte a la cámara. Catherine Matías. Lo repetí 3 veces. Sí, perdón. No, eso que no entré al análisis de cada artículo, que son muchos. Pero sí, por lo menos las instituciones normativas que está. Catherine Matías, Andrea Eguizábal, si no está Andrea Eguizábal, Aura Canek, no creo que ninguna de las 3 esté. Aura Canet, Andrea Eguizábal. ¿Sí, licenciado? Ilustre a Betsabe, no los artículos, las reformas, porque eso sería mucho exigencia, no lo expliqué. Los instrumentos normativos que fueron reformados con el acuerdo de ayer. Eso lo he dicho 3 veces hoy. ¿Usted ha estado en la clase o ha estado desconectada? No, es que está ahorita escuché que se me desconectó, ya me acabo de reconectar porque No, pero eso lo tenía. expliqué hace 1 hora, no ahorita. Sería la ley de tribunales de familia, el código civil y el código procesal civil y mercantil. Sí, eso es. Pero el siguiente paso es, ya le pasaron ahí la información a su compañera por correo electrónico. Hasta eso observa el profesor. Bueno, ¿qué piensa que ese profesor se da cuenta de todo, Catherine? No, licenciado. Ya le leí ahí. Si yo que tengo GPS incorporado a su computadora, no lo sabía. Estoy en el celular. Ahí sí fallé, ¿verdad, Catherine? Ay, sí. Ahí sí fallé, me dio la computadora y era el teléfono, ¿verdad? Esa es su amiga si le tiene aprecio o amigo. Se lo pasó rápido, se lo pasó bien. Se lo podía pasar equivocado, Catherine. Bueno, pero el siguiente paso, Catherine, es que vaya a obtener esa reforma. Investigarla ahí por internet, Diario Centroamérica, y está el acuerdo. Bueno, está bien, licenciado. Bueno, ahí está escrito ya también, Victoria lo escribió. Muy bien. ¿En qué estábamos, Betsabe, con usted? Sí, las reformas y leer el artículo 1308. Despacio. Ok. Artículo 1308. La nulidad de una o más de las disposiciones de un negocio jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de estas no induce la de la obligación principal. Muy bien. Y su código de comercio, el 689. Permítame, licenciado, que no tenía la mano. Código. El 689 Código de Comercio lo tenemos que integrar al 1308 que leyó Betsabe. Solo que uno es del Código Civil y otro vamos a leer Código de Comercio. Permítame, licenciado, disculpe. ¿Qué artículo me había dicho? Perdón. 689 Código de Comercio. 89. La estamos esperando, Betsabe. Sí, disculpe, licenciado, es que no tengo la mano. Pensé que Pero lo cuando tenía uno aquí. va a una audiencia en tribunales, ¿será que puedo ir sin nada? No, tengo que... Cuando va a una audiencia en un tribunal, ¿qué? ¿Cuál es la recomendación?
que tengo que llevar todos mis códigos. Y ubicados en la parte que corresponde, y no solo código, llevar una visión estratégica del proceso, una agenda de la naturaleza de la audiencia que han aportado las otras partes. Tengo que llevar mi equipo informático, no sé si voy a hacer presentaciones, si hay jurisprudencia. O sea, tengo que ir blindado con armas, pues, ¿cómo va a ir? O sea, que usted va a la guerra de Rusia Y me muero. y sin herramientas. Mire lo que le está diciendo Maite, está en el libro también. Maite Annelies, le faltó que le pusiera la página. Hasta le puso la página ahí, mire, Maite. 540. Gracias. Pero Maite no va a estar en la audiencia con usted, ¿sabe? O en el privado. Ya la encontré. Dice, nulidad. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este resulte imposible, si no subsisten dichas obligaciones. Bueno, gracias. ¿Sabe? Explico. La nulidad parcial responde a un principio que se llama conservación del contrato. ¿Qué significa? Que si una cláusula que no sea principal es nula, se va a declarar esa nulidad parcial y su consecuencia es que sigue vigente el contrato. Pero insisto, repito, puntualizo, esa cláusula no debe ser esencial. Si es esencial, no puede haber nulidad parcial, tiene que haber nulidad absoluta. Es una cláusula no esencial del contrato, se va a tener por no puesta esa nulidad parcial, pero pervive, subsiste el contrato en atención a ese principio de conservación del contrato. Y para terminar la clase de hoy, que es muy compleja e interesante, explicamos la anulabilidad o nulidad relativa. Es una sanción más leve que la que le asigna el legislador a la nulidad absoluta. Es una invalidez de menor gravedad. Por eso se afirma que es una nulidad relativa a diferencia de la nulidad absoluta. Y aquí el artículo 1303 nos aclara muchísimo en qué casos el contrato es anulable. Andrea Eguizábal, ¿puede participar? Andrea Eguizábal, ¿no está? Bueno, que se va a descansar. Álvaro Granillo, tampoco está Álvaro Granillo, que se vaya a descansar a su casa. Ana Rebeca Flores sí está. Miren la confianza que tengo yo. Los anteriores sé que no estaban, solo ingresaron virtualmente. Pero Ana, ¿se dan cuenta que uno conoce a sus estudiantes? Ahí está Ana Rebeca, ¿eh? Ella sé que no solo ingresa, está poniendo atención. Sí, ingresé un poquito tarde, pero me bueno, voy a ya concretar. tiene todo su material ahí a la mano, estoy seguro. Sí. Leamos despacio el 1303. Ojalá su código sea confiable. Es que eso es lo que me preocupa, dado que el artículo anterior sí tenía un error. Para usted, a estas alturas del partido, que ya estamos terminando los civiles 4, ¿se dan cuenta de eso? Cuando llevaron civil 1, llevaron civil 2, llevaron civil 3. Ahorita que estamos terminando la parte sustantiva, usted me puede responder de una forma, mejor que decía ahorita y no en el privado. Eso sí tiene toda la Pero razón. ¿por qué hasta ahorita se han llevado 4 civiles? Si así tuvo ese error, le garantizo que hay más. Seguramente entonces, tiene ya no más. es confiable, ya no es confiable. No, entonces hay que saber uno en qué lugar los compra. Bueno, no. Siga, leamos, Bueno. eso ya es otra reflexión, pero eso no es para códigos civiles, eso es para todas las normas, pues. No, Asumo pues, que ustedes tienen códigos penales, tienen código de trabajo, o estudian sin nada. No. Se me hace muy extraño, dado que donde lo compré, pues, se supone que es una... Pero si usted, como ya conoce derecho civil, sí tiene un derecho de llegar con su código y pedir el cambio por uno fiable o pedir la evolución. Ahí estamos. Tengo la factura todavía. Ah, excelente. Eso, aplique lo que está aprendiendo en mi curso.
Aprende. Eso se me ¿De qué ocurrió. sirve el curso, lo que estamos estudiando, si no lo aplica uno a su vida privada? Entonces usted llega con el código y con su factura y su argumento es, mire, yo vengo a modificar el contrato que realizamos porque es un producto defectuoso. Defectuoso. Aquí está la prueba, mire. Sí. Sí, tiene toda Entonces, la razón. me cambia el código por uno bueno o bien me devuelve el dinero. Sí, ¿Y quiere que le diga algo? La librería se lo va a devolver o se lo va a cambiar porque le interesa conservar su buen nombre. En las relaciones mercantiles, conservar el buen nombre es muy importante. Y queda Sí. bien con el cliente, devolviendo un código correcto o el dinero. Y entre todo, como estudiante del derecho, si está estudiando es para aprender también a defender sus propios derechos. Entonces, si no Exactamente. defiende los propios, ¿cómo va a defender los de terceros? Sería algo, Contradictorio. sí, no tendría sentido. Bueno, Muy bien. vamos. Artículo 1303. El negocio jurídico es anulable. 1. Por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas. Y 2. Por vicios del consentimiento. Bueno, gracias, Gracias. Ana. El 1303 que estamos observando, que es una nulidad relativa, diferenciándolo con el 1301. ¿Cuáles son las características de esta nulidad relativa? Es un contrato que está en una situación indecisa y transitoria. ¿Qué quiere decir eso de situación transitoria? Si la parte afectada no ejerce la nulidad relativa dentro del plazo de ley, el contrato continúa surtiendo efectos. Aquí ya entro a diferenciar con la nulidad absoluta. La nulidad absoluta es imprescriptible, no hay plazo. Aquí hay un plazo que vamos a señalar. Primera diferencia. Segunda diferencia, la nulidad absoluta es desde el inicio, la nulidad relativa no. Es una situación claudicante, indecisa. Si la parte no afectada no ejerce la nulidad relativa, el contrato sigue surtiendo todos sus efectos. Una diferencia esencial. Segundo, la nulidad relativa tiene su origen en defectos estructurales del contrato de menor entidad, relevancia, gravedad que la nulidad absoluta. El contrato anulable produce sus efectos mientras no se inste esa acción y sea declarada con lugar, a diferencia de la nulidad absoluta. El 1309 del Código Civil establece: la acción de anulación será constitutiva y tendría efecto retroactivo, lo que probaría el carácter inicialmente eficaz del contrato anulable. Otra diferencia con la nulidad absoluta o radical. De tal manera que los artículos 1312, 1313 se refieren a esos plazos para ejercer esta acción de nulidad relativa. En la exposición de motivos, en el numeral 7, señala lo siguiente, y voy a dar lectura, referente a la nulidad relativa. Esta acción de anulabilidad no puede ejercitarla más que la parte cuyo consentimiento esté viciado o quien resultare directamente perjudicado, pues tan solo tiende a proteger intereses particulares. Sigue la exposición de motivos señalando que también queda borrado el vicio por el transcurso del tiempo, pues si dentro de 2 años, contado desde el día en que se contrajo la obligación, no se ejercita la acción de nulidad, el acto queda confirmado por prescripción. Puntual diferencia que él había explicado, mientras que la nulidad absoluta no se puede confirmar el acto por prescripción. Para plantear la nulidad relativa tenemos un plazo de 2 años. La nulidad absoluta es imprescriptible. Esta exposición de motivos que leí se refiere a la legitimación. La nulidad absoluta, abundantemente explicamos quiénes están legitimados. El afectado, cualquier persona que tenga interés. Es una legitimación tan amplia que hasta faculta a la Procuraduría General de la Nación. Mientras que la legitimación en la nulidad relativa se circunscribe a un campo más reducido, a la parte afectada, a cuyo consentimiento pudo estar viciado. Y para estudiar la acción de
anulabilidad, los invito a que lean el 1310, 1311 y 1312. ¿Qué significa? Que la nulidad relativa se puede confirmar por revalidación. Artículo 1307. La confirmación surte efectos desde la fecha de la celebración del negocio, que se confirma por no perjudicar derechos de terceros de buena fe. Otra diferencia con la nulidad absoluta. La absoluta desde el inicio, mientras que la relativa se puede revalidar por confirmación. Tienen ustedes suficientes elementos para hacer su tarea, diferenciar la nulidad absoluta y nulidad relativa. Muy posible que en el examen venga la pregunta de esas diferencias. Pero antes que ello hay que entender la normativa, definición, caracteres, presupuestos de cada figura para poderlas diferenciar. Así que vamos en orden construyendo el conocimiento. Primero, ¿de qué se trata? Posteriormente, sus diferencias. Pasen buena tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Feliz tarde, doctor. Igualmente. Buenas tardes. Feliz tarde, doctor. Buenas tardes, hasta luego. Feliz tarde, doctor. Igualmente, buen fin de semana.